Siempre se ha creído que los niños tienen un don especial para ver los entes del más allá. Muchas personas identifican a estos seres como los amigos imaginarios. Muchos niños tienden a determinada edad a relacionarse con la presencia de espíritus que, según ellos, pueden hablar y jugar con ellos. Sara era una niña muy tímida de 7 años que prefería la compañía de sus muñecas en vez de relacionarse con otros niños de su edad o de incluso su escuela. Por este motivo, no le resultó muy difícil cambiar de casa y dejar atrás toda una vida. Cuando sus padres decidieron mudarse, era una gran oportunidad para todos, mejores empleos y mayores comodidades de la familia. Sin embargo, estaban preocupados por el cambio. Con frecuencia veían a la pequeña Sara con miradas lejanas al horizonte, imaginando un mundo nuevo, donde ella sería feliz. Sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Era una gigantesca casa de verano, casi sumida entre la espesa arboleda que la rodeaba, de muy difícil acceso y poco conocida. Era perfecta para que sus padres comenzaran a escribir su nuevo libro. La compra de la casa casi fue regalada, y a juzgar por el espacio y privacidad parecía una oportunidad en miles. La casa tenía un inmenso patio que se coronaba con un inmenso roble en medio de este, y para mejorarla aún más, contaba con una pequeña casa de árbol. Sara se acostumbró inmediatamente a su nuevo hogar, pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria de lo que ya era anteriormente. Solía subir con su gran colección de muñecas a la casa del árbol y pasar horas hablando sola y charlando con ellas, llegado hasta un momento de entablar conversaciones con quien, según ella, se llamaba Mari. Sus padres no le dieron mucha importancia, pues sabían por experiencia propia que los amigos imaginarios eran tan comunes a esa edad y se sorprendían de la gran imaginación que poseía su hija. El periodo escolar aún estaba lejos, por lo que en esos momentos, e incluso tan alejados de la civilización, solo se tenían unos a otros. Los días pasaban y el comportamiento de Sara era cada vez más extraño. La relación con sus padres caía en un declive y ellos no podían ni siquiera charlar con su pequeña, quien se refugiaba en su pequeña casa del árbol, sumergiéndose en su propio mundo. A veces, los padres oían las pequeñas conversaciones que tenía con Mari, espiándola desde el vasto jardín que tenía. Sin embargo, cada día que pasaba, la niña parecía que no conciliaba bien el sueño. A veces se despertaba con ojeras o lágrimas en sus mejillas. Sus padres empezaron a escuchar a hurtadillas sus sueños, donde decía tener frío, o que no podía ver, o simplemente la palabra ayúdame. Eran momentos ya de preocupación, así que los padres decidieron hacer vigía en el cuarto de su hija. En una noche, la madre se quedó perdidamente dormida en la cama de Sara, hasta que un ruido la despertó. Tendió la mano hacia su hija, pero ella yacía cerca de la puerta, mirando hacia la salida, con los ojos cerrados, y una vez que la madre la tomó de los brazos, ella se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su cama. Cada vez las incursiones nocturnas eran más atrevidas. Siempre burlaba a sus padres y aparecía en otra habitación. Tenían miedo que en una de esas ocasiones la pequeña Sara saliera de la casa, o peor aún, que deambulara a esas horas en el jardín. Finalmente, y tras soportar múltiples escapes en medio de la noche, los padres decidieron llevarla a una pequeña clínica del sueño para poder monitorear sus problemas con la cama. Los doctores no detectaron nada extraño que podría interrumpir sus noches tranquilas, así que la remitieron con un psicólogo para verificar que no fuera un problema relacionado con su conciencia.
Pero el psicólogo tampoco fue de mucha ayuda. Únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria llamada Mari que le ayudaba en todos los juegos que le proponía y que era un año menor que ella. El psicólogo le restó importancia al hecho. Era algo mucho más frecuente de lo que ellos creían, que un niño pequeño adopte un amigo imaginario a esa edad y específicamente en una etapa de transición. Su recomendación fue que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarse, platicar, hacer pasatiempos o incluso bromear en familia, y que a lo mejor, con el paso del tiempo, olvidaría a Mari y empezaría a centrarse en amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra sus indicaciones, pasaban más tiempo con ella y le limitaron el tiempo que ella estaba con Mari en la casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar la situación de sonambulismo, ya que el tiempo que no lograba estar con Mari en el día parecía compensarlo con sus salidas en la noche. Poco a poco, la niña amanecía cada vez más desgastada, ojerosa y con ligeras arañaduras en las manos, pero cada vez que los padres le preguntaban por eso, ella se echaba a llorar, alegando que no recordaba nada de la noche anterior, o incluso de su sueño. Una noche, el padre oyó la puerta principal abriéndose. Era la primera vez que salía al patio en estado de sonambulismo. Una corriente de aire frío le recorrió todo el cuerpo. Bajó rápidamente las escaleras y vio a su pequeña caminar directamente hacia la casa del árbol. Él empezó a seguirla con un paso apresurado. Intentó hablarle varias veces, pero ella las ignoró todas. En una de esas ocasiones, le dirigió una mirada que lo dejó petrificado. Aquella niña no era su hija. Tenía la misma cara, pero sus ojos le delataban una forma diferente. Volvió la mirada hacia el frente y siguió caminando hasta llegar a las escaleras de la casa del árbol. En vez de empezar a subirlas, se agachó y empezó a excavar con sus manos. El padre salió del trance en el que se había metido y se acercó con ternura a la pequeña. Al llegar a su lado, éste escuchó decir: Tengo que salir. Aquí hace mucho frío. Su padre, por primera vez, se acercó tanto que pudo sentir que su hija se estaba congelando. A pesar de sus intentos por apartarla, era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando. Sus pequeños dedos empezaron a mancharse con la sangre que empezaba a salir por sus heridas. Se había roto un par de uñas y aún así no parecía despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña seguía así. Decidió sujetarla para que dejase de hacerse daño, pero la niña empezaba a patalear y a sollozar, pidiéndole que la soltara y la dejara continuar. En un instante y en una ráfaga casi instantánea de memoria, su padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Mari. En ese momento, la niña se calmó y se le quedó mirando. Una lágrima rodó por su mejilla. Sus ojos imploraban que alguien la ayudara, y después de esos segundos, se desmayó. Sara volvió a retomar su cuerpo y miró asustada a todas direcciones, aferrándose al cuerpo de su padre, ignorando completamente la situación y llorando de dolor por sus manos ensangrentadas. Su padre la llevó dentro con su mamá. La oscuridad parecía cada vez más adueñarse de toda la casa, pero aún tenía un asunto pendiente en el jardín. Así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. La luna parecía emerger de las espesas nubes que la habían tapado, y con su haz de luz iluminó el camino hasta el roble. Mientras caminaba ese pequeño sendero, volvió a recorrerle un pequeño escalofrío que se desvaneció al enterrar la pala contra el suelo húmedo. No era el momento de tener miedo.
Empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó tantas veces la pala como su cuerpo se lo permitió, hasta que con la luz de la linterna pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita aparecía debajo de la tierra. Casi no tenía carne y los huesos se podían entrever. La mano era tan chica como la de su hija, y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre, entre llantos, llegó a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín ni se asomase a la ventana por ningún motivo. Él tenía que realizar una llamada. En menos de media hora, una patrulla junto con un equipo forense llegó al jardín para levantar el cadáver de una niña de tan solo 6 años de edad. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de la pequeña Mari, desaparecida años atrás de un pueblo cercano. La niña, al parecer, había sido asesinada y mostraba indicios altos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría encontrarla, y mucho menos que alguien lo llegara a atrapar. Mari dejó de comunicarse con Sara. Parece que al desvelarse su misterio, y después de varios días de intensa búsqueda en los papeles de inmobiliaria y detener a su asesino, por fin pudo descansar. Sara siempre guardó el recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Suscríbete si te gustó el video. Dale like y comenta tus experiencias paranormales en los comentarios o en el correo del canal. Checa el demás contenido. Voltéate y observa a tu alrededor, porque aunque no lo creas, ellos nos miran.